Otras consideraciones. Capítulo 2. El tiempo se ha cumplido. Segunda parte. En el capítulo precedente ya se ha comentado el texto del capítulo 3 del libro del Apocalipsis correspondiente a las iglesias de Sardes y Filadelfia. Seguidamente, por no dejar sin concluir la historia, aunque ya nos falten algunos números claves para abrir la caja fuerte que nos proporciona el paso de los siglos, veamos lo que podemos sacar con lo que ya tenemos respecto a la iglesia de la Odisea, que según parece significa juicio de pueblos. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Si es el Amén, es que hemos llegado al final, al así sea, al todo se ha cumplido. Y si es el testigo fiel y veraz, es porque ha llegado el momento de dar fe, testimonio fidedigno y auténtico de todo lo vivido a lo largo de la historia. Es el momento del examen de conciencia previo al juicio y veredicto finales, el momento de la recopilación y rememoración, el momento del fehaciente pastoreo de toda la creación de Dios, y de la recolección y valoración de sus frutos, de todo lo guardado en el arca, y de comprobar, además, cómo todo a la vez es un final y un principio. Y ahí viene el problema. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Las palabras más duras de todo el libro, porque viene a decir, tú que te has descubierto dueño de todo y señor del universo, te has apropiado de ello y creído que eso se debe a tus méritos y fuerzas, y te has creído Dios al margen de Dios. De nuevo la tentación del principio de la serpiente en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de la suficiencia del yo lo sé todo y lo domino todo. Y te has despreocupado de mantenerte en la fidelidad y la verdad. Se acabó la perseverancia propia de la iglesia de Filadelfia. Con lo que has vuelto a ser seducido por la mentira y la indiferencia. La tentación universal de la que la iglesia de Filadelfia, a imagen de la Virgen María, ha sido preservada. Es en resumen el mismo problema de la iglesia de Sardes, pero en un plano más espiritual y profundo, y que atañe a las propias entrañas. Por eso añade, te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego, para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para untarte los ojos a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. El oro acrisolado al fuego se refiere al fruto, al bien obtenido gracias al fuego del amor auténtico, del amor de Dios. Las vestiduras blancas son las ahora perdidas y ya comentadas en la iglesia de Filadelfia como traje de bodas. Y el colirio es la verdad y la pureza en la mirada, que limpia todo el pecado que impide ver las cosas tal y como son, la realidad. Porque sin reconocer la verdad y el propio pecado, nadie es capaz de cambiar y convertirse. Pero es por amor por lo que el Señor permite la prueba, en esa pedagogía progresiva de Dios, para que así podamos disfrutar de un libre albedrío como el suyo. Libre albedrío que a su vez permite conservarlo y ejercerlo aun en las peores condiciones que parecen ocultarlo o negarlo a través de una envolvente predeterminación inexorable, de quien se cree que todo lo sabe y lo controla. Por eso en estas condiciones se hace imprescindible la confianza en Dios y la subsiguiente conversión procurada por una remozada humildad. Y es que nos encontramos en la antesala del juicio final, con Jesucristo llamando a la puerta de la historia universal, colectiva y personal. Por eso continúa el texto que comentamos. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Si se acepta la reprensión, se reconoce la voz del Señor, y se abre la puerta de la conversión, es cuando se hace posible la inhabitación mutua que es el cielo. Por eso prosigue el texto. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No sentarse en otro trono al lado, junto a él, a su altura, sino en su mismo trono, que es el mismo trono que el del Padre, como Señor de todo lo creado.
Esa es la consecuencia de la inhabitación mutua, del cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que significa el convite de bodas pascual. Por eso los antiguos judíos se alimentaban con el cordero en la cena pascual, y los cristianos lo hacemos con su transmutación eucarística en la Santa Misa, y con un significado mucho más trascendente. ¿Cómo se puede encontrar un amor entregado semejante al de Dios? No hay nada ni parecido en todo lo que pensar se pueda. ¿Cómo no responder entonces y abrir esa puerta ante quien llama de esa manera? Pero no todos pensamos así, y hay quienes no aceptan su situación de criaturas dependientes de su Creador, y que guiados por ese espejismo de dominio universal, prefieren desvincularse de quien les ha creado, criado y amado, para encerrarse en su autosuficiencia mezquina e imposible, empleando para ello el último ejercicio de su libre albedrío. Por eso la mención a esta iglesia de la Odisea concluye con el consabido versículo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre se puede elegir libremente. A continuación, el texto del libro del Apocalipsis comienza a relatar el juicio final, pero ya con la puerta abierta del cielo. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, decía: «Sube aquí, y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto». Juicio final que, como ya he mencionado, es el resumen de toda la historia, siempre vista desde la fe, que verdaderamente es lo único que importa, puesto que todo lo demás es fuego fatuo. Por eso ya se dijo que el final de la iglesia de Sardes y principio de la de Filadelfia no había supuesto el fin del mundo, sino solamente el final de los tiempos. Fin de los tiempos que indica un cambio de concepto en el devenir histórico, en el que las épocas sucesivas, los tiempos, ya no se entienden únicamente en su sucesión lineal inexorable, sino también, y además, como un espacio común interrelacionado, a modo de un caldo de cultivo universal, en el que cualquier acción en un determinado punto de la historia afecta a toda ella, inmediata y simultáneamente. De ahí que el juicio final sea una forma condensada de expresar todo esto, como de verlo desde arriba, y de indicar el sentido de la consumación final. Y el juicio final concluye con la descripción, siempre simbólica, del cielo nuevo y la tierra nueva, es decir, de la nueva creación, o mejor dicho, de la auténtica y verdadera creación de Dios, contemplada ahora con los nuevos ojos, purificados ya por la prueba de la historia colectiva y personal, y en la que todo lo maligno, que no se trata de entes de razón, sino de personas concretas, ha sido desterrado al infierno, el lugar o situación espiritual en la que ni Dios ni todos los beneficios que de él proceden pueden ser percibidos, el lago de fuego y azufre, por lo que sólo quedan la existencia, que es el testimonio permanente del amor de Dios, fuego, y la desesperación, azufre, según la elegida por cada uno a través de su vida. Y ojo, que aquí nadie va engañado ni por equivocación, sino por libre elección fruto del rechazo hacia Dios. Rechazo que se hace tangible al cesar la percepción de toda gracia, beneficio y don, salvo la existencia, que es la que mantiene la pervivencia eterna de la desesperación. Y prueba de la certeza de esto y de que el juicio no se realiza por teorías o suposiciones, sino por realidades incuestionables y objetivas, es que el Señor repite sistemáticamente al dirigirse a las 7 iglesias: «Conozco tus obras», circunstancia que hace moralmente medible toda la realidad y lo que lleva a afirmar a Jesucristo en el Evangelio: «Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros, pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros. Por lo que cada uno podrá juzgarse a sí mismo, sin parcialismos ni subjetividades, al analizarse a sí mismo como alguien ajeno, por lo que podrá confirmar el destino final elegido para sí a través de lo expresado a lo largo de su vida. Y si en ese tiempo de prueba le concedió a Dios la gracia de existir y ser misericordioso, entonces podrá recurrir a dicha misericordia, al igual que el llamado buen ladrón, pero si no, nadie se la va a imponer contra su voluntad. Así que no es ninguna broma la vida que desarrollamos en este tiempo presente que se nos ha concedido de prueba para sellar una elección. Nada de lo que hacemos o pensamos es baladí o intrascendente, aunque nosotros nos empeñemos en vestirlo así. Y la función que desarrollemos a través de nuestra vida histórica para ese cuerpo místico de Cristo o Jerusalén celestial será la que fijemos como definitiva para la vida eterna. Luego tomarse la prosaica vida humana a broma,
es la más completa irresponsabilidad, porque una broma muy seria es la que se cosechará. En fin, recapitulemos el objetivo del comentario de todo este fragmento de las 7 iglesias del libro del Apocalipsis para tomarnos en serio las consecuencias encontradas. Si el objetivo era la evolución histórica de la humanidad en su vida de fe, para encontrar y colocar en ella la coyuntura actual, para a su vez situar la mencionada propuesta de vida contenida en los estatutos de la Villa del Señor y ya esbozados en la charla La civilización del amor, hemos podido constatar que nos encontramos en la época denominada como Iglesia de Sardes, en el tiempo de la gran apostasía. Si en la primera iglesia o iglesia de Éfeso, que en griego significa ímpetu, se contemplaba el ardor de la iglesia apostólica que difundía la fe cristiana hasta llegar a Roma, el núcleo o centro del mundo de entonces, y la subsiguiente iglesia de Esmirna, que en griego significa mirra, dicha fe es sometida a prueba a través de las persecuciones y martirios que comienzan en el año 64 tras el incendio de Roma. En la iglesia de Pérgamo, Pergamino, la vivencia de fe puede salir de las catacumbas y ser expresada públicamente, a partir del año 313, y fijada por escrito y depurada de contaminaciones a través de los concilios ecuménicos fundantes y de la tarea de los santos padres de la Iglesia. Para llegar así a la iglesia de Tiatira, que en griego significa esplendor, en la que se consolida todo lo anterior y constituye su fase de estado o de esplendor, lo que abarca una extensa época cuyo comienzo lo podríamos situar en el inicio del poder terreno de los papas, constitución de los estados pontificios en el año 755, y su final en el surgimiento del protestantismo en el año 1521, que culmina con el Concilio de Trento, inicio de la iglesia de Sardes, en el año 1545. Y como ya hemos visto, es en la iglesia de Sardes, apostasía, donde se va produciendo el sucesivo deterioro dogmático a raíz del protestantismo, que va atacando y minando paulatinamente todos los pilares o fundamentos de la fe, y desde múltiples ángulos, a pesar de todos los intentos, depuraciones y parches que se han ido colocando como defensa. Y así llegamos al momento histórico actual, en el que se expresan estas palabras, de confusión por la apostasía que se vive en la sociedad, hasta hace relativamente poco cristiana, y que incluso afecta a la propia vivencia dentro de la misma Iglesia, y de los que aún se dicen cristianos practicantes, pero que no son nada consecuentes con los fundamentos de esa fe que dicen practicar. Y en este difícil momento, como respuesta a la situación, surge esta propuesta de vida reflejada en dichos estatutos, inspirados por Dios y ofrecidos a toda la Iglesia, bajo la denominación de Villa del Señor o Ciudad de Dios, como camino de instauración de la Nueva Jerusalén profetizada. Villa del Señor que a imagen de la Virgen María presenta sus principios de sustentación basados en 5 claves o puntos guía que se pueden sintetizar en A. Consagración a Jesucristo, E. Gratuidad, I. Disponibilidad, O. Unidad y U. Conversión, santificación progresiva. Y aquí cabría preguntarse, ¿es esta la respuesta de Dios a la coyuntura actual y el camino anunciado como inicio de la Iglesia de Filadelfia? ¿O tenemos que esperar algún otro? Si se tratara solamente de un producto teórico de una mente calenturienta que buscase un beneficio propio finalmente plasmado en unos valores mundanos, pues cabría decir que no, que el asunto no viene de Dios y que se trata de una confusión más de las tantas vertidas en el mundo para engañar, de un nuevo ardid del demonio para manipular la realidad y alejar a las personas de Dios. Pero eso no es así. Solo hay que ver su pobreza de medios, su sencillez y su humildad para darse cuenta de que eso solo puede venir de Dios, tan alejado de los valores mundanos tan en boga, mundanidades dedicadas a corromper las almas para alejarlas de Dios. Solo hay que dejarse empapar de las propuestas vertidas en los comentarios a los mismos, denominados declaraciones, delante del Señor, en la oración, para apreciar cómo vibra el corazón en sintonía entre dichos textos y el Señor que habita en el centro de nuestro ser. Eso sí, siempre que nuestro corazón no esté ocupado por la suficiencia y altanería de quien dice buscar a Dios, pero solo se busca a sí mismo, y le utiliza como excusa para ello. En este caso, solo apreciará su propia suficiencia y no podrá reconocer a Dios en nada. Pero es que además la falta de predicamento y de eco de este proyecto en las almas, a pesar de sus casi 20 años de andadura, habla a favor de que esa actitud sea una muestra más del rechazo visceral a las cosas de Dios, propia de esta época, en su fase más aguda,
ya que si se tratara de algo mundano, sin el sello de Dios, habría crecido y se habría extendido como una plaga cosechadora de éxitos, como así constatamos en todo lo que hoy ocurre. Pero es que aún puedo añadir una razón mejor, y siguiendo a Jesucristo, afirmar: si no creéis en mí, al menos creed a las obras. Ellas dan fe de que es el Padre quien me ha enviado. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Como así expresa literalmente el texto del Evangelio según San Juan. Porque dicho proyecto de construcción de la ciudad de Dios no se apoya en el aire de un propósito bien intencionado o una teoría especulativa sin más, sino que lo hace sobre una visión de la realidad, cosmovisión novedosa, que muestra racionalmente la coherencia entre fe, razón y revelación en un todo sin fisuras que conforma toda la realidad, incluida la parcial o relativa empleada por la ciencia de hoy en día, y a lo que hemos dedicado el cursillo Conocerse para conocer. Ciencia que se arroga la suficiencia de erigirse en un absolutismo excluyente, y en la que los principios y fundamentos de la fe quedan al margen. Pues esa coherencia racional de todas las cosas es lo que conocemos con el nombre de verdad. Luego esa verdad demostrable, más allá de todo parcialismo excluyente, y recogida tanto en estos ciclos de charlas como en historias espirituales, sobre el lenguaje, sobre los porqués del hombre y los misterios de la fe, la vida, camino de misión, etc., todas obras de mi autoría, es lo que da soporte y empuje a todo lo vertido en dichos estatutos, y sus consecuencias. Y así, estos escritos u obras de pensamiento y experiencia vienen a ser como las saetas a las que alude el Salmo 127-126. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Porque previamente el Salmo había afirmado con rotundidad la presencia de Dios en ello. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Luego el mayor negocio que lograr se pueda es ser amigo de Dios. ¿Y cómo se es amigo de Dios? Jesucristo responde: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Pero ojo que Jesús, Dios, nos elige como amigos, pero nosotros podemos decirle que no con las obras, aunque porfiemos que sí con la palabra. Y Él siempre respeta nuestra decisión, aunque no deje de esperar y confiar en que podamos cambiar de criterio, como indica en la parábola del Hijo Pródigo. Luego, si además de hacerse presente el anticipo de la Nueva Jerusalén que aparece como bajada del cielo, también se hace accesible la concepción del hombre, del ser humano como templo vivo de Dios, y surge ante nuestros ojos la nueva creación anunciada, pilares esenciales profetizados para la Iglesia de Filadelfia, es que el tiempo se ha cumplido, y la Iglesia de Filadelfia llama a las puertas. La puerta estrecha, eso sí. También podemos ignorar la coyuntura y mirar para otro lado, con la secreta intención de que, si no lo veo, no me afectará, y si no hago caso, no sucederá. Pero las profecías auténticas no están pronunciadas y escritas para que no se cumplan, sino para servir de consuelo a quienes lo esperan, con la certeza de tal cumplimiento y la seguridad y factibilidad de realización de tal posibilidad. Y la realización de una esperanza es una utopía cumplida. Por eso anticipa Isaías: mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Y si la tierra también es nueva, es porque tal evento se produce dentro de la historia y no solamente más allá de ella. Luego es dentro de esa historia cuando no habrá recuerdo de la opresión sufrida, al igual que los israelitas tampoco volvieron a ver a sus opresores egipcios.
Moisés replicó al pueblo: «No temáis, estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, vosotros esperad tranquilos». Pero para ello, como prueba de confianza, hay que ponerse en marcha. El Señor dijo a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha». Pues, siguiendo la profecía de Ezequiel a los huesos secos, esta es la arenga: «Huesos secos, cubríos de carne y recuperad vuestra humanidad perdida. Uníos entre sí y conformad un cuerpo, cada uno gratuitamente con su don, para el bien común. Acoged el Espíritu de Dios en el nombre del Señor Jesús, y poneos en pie. Llenaos de vida, salid de vuestros sepulcros, y poneos en marcha en la construcción de la nueva Jerusalén, esperanza y sentido del mundo. Arriba el corazón». ¿Y por qué no comenzar constituyendo comunidades de Filadelfia como paso previo a modo de casitas que acaben por coordinarse para conformar la añorada ciudad de Dios, tal como le ocurre al pan consagrado partido y repartido o a los hojuelos de aceite que coalescen? Pues sobre los previamente aludidos estatutos de la Villa del Señor o Ciudad de Dios ya hablaremos en el capítulo siguiente. Muchas gracias.